El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó en días recientes que se empezarán los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna de CanSino Biologics. Para hablar de frente sobre los avances de estos proyectos y los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19, esta noche está conmigo el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención de COVID-19 en la UNAM. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Pues esta noche me da muchísimo gusto recibir aquí en Frente a Frente al doctor Mauricio Rodríguez para que podamos nosotros hablar de un tema que nos está afectando, que nos está pegando a nivel mundial, que ciertamente esto de la pandemia. Yo recuerdo todavía al presidente Trump comentando que posiblemente para la Semana Santa ya podrían reunirse todas las familias a celebrarla, a estar juntos, a volver a esta normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Pues ya estamos a finales de noviembre y la pandemia parece que no tiene fin. Se han hecho pues todo tipo de esfuerzos, pero desgraciadamente hay uno en particular que ha fallado de manera contundente y se llama conciencia. En estas circunstancias han habido una serie de avances en todo el mundo donde se están investigando, practicando, haciendo todo y más para poder sacar una vacuna que sea verdaderamente efectiva. Están en la etapa 3 en distintos países del mundo. En México particularmente ya se están haciendo todas estas pruebas de esta fase 3. Y doctor, antes que otra cosa, yo quisiera que nos hicieras el favor de explicarnos, en primer lugar, cómo es esto de la vacuna, cuántas aplicaciones hay que ponerse, qué riesgos existen hacia aquellos pacientes que están recibiendo la vacuna, porque desde luego no es lo mismo que una persona que no tiene ninguna complicación de salud la reciba a alguna persona que tenga, por ejemplo, diabetes, que tenga hipertensión, que tenga otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, que ciertamente pues no tiene sus niveles de defensas altos. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar conmigo. Hola Lolita, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues estoy de acuerdo contigo en esto que pones en la introducción, de que es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está pegándole a todo el mundo y que pues está dando como pulsaciones, ¿no? Le pegó a Asia, le pegó a Europa, le pegó a Estados Unidos, le volvió a pegar a Estados Unidos, le pegó a México, a Brasil, a India, otra vez a Europa. O sea, está el epicentro de la epidemia está moviéndose y con eso va pues una ola de enfermedad y de muerte y de daño social gigantesca. Entonces, todos estamos de acuerdo en que pues se necesita una vacuna para disminuir cuando menos los contagios, para disminuir la gravedad de las enfermedades, las hospitalizaciones y todas las consecuencias devastadoras de eso. Entonces, hay en el mundo alrededor de 180 proyectos de investigación de diferentes tipos que están buscando tener una vacuna. Y dentro del rubro de la investigación clínica, que ya son productos más avanzados, pues hay alrededor de 50 o 60 proyectos que han entrado en estas etapas y en particular 11 que están en lo que llamamos la etapa clínica de fase 3, que son los estudios más avanzados que se hacen una vez que han demostrado las vacunas que son seguras y efectivas en grupos pequeños muy controlados. Ya se hacen estudios mucho más grandes. Estos estudios tienen como finalidad básicamente corroborar la seguridad de las vacunas y al mismo tiempo empezar a responder estas preguntas fundamentales de para qué va a servir la vacuna, a quién sí le va a servir y a quién no, en términos de grupos y de características poblacionales, a qué grupo de edad le va a servir más, a qué grupo de edad no le va a servir, ¿no? Y ver si tienen eventos adversos o no.
Y eso no lo vamos a poder saber hasta que terminen estos estudios, que ya algunos ya están concluyendo las etapas iniciales de reclutamiento y de análisis, pero todo parece indicar que sí hay, pues que sí hay una esperanza de tener vacunas pronto, no para todo así a nivel masivo, pero que sí va a haber manera de ir introduciendo esas herramientas en el primer trimestre del año que viene, sobre todo en los grupos de más alto riesgo, y conforme se vea la información de los estudios de fase 3 se irán ampliando los grupos que van a ser vacunados y se irán definiendo precisamente esas estrategias, seguramente en la segunda mitad del año que viene. Aquí en los Estados Unidos se menciona que es muy probable que la vacuna esté lista para el mes de abril del año que entra. Es decir, pues todavía falta. Es decir, y vamos Sí, a pasar la peor temporada, y me refiero a la temporada de frío, sí, en sí, sí, donde se sí. suma desde luego la influenza y que ciertamente, pues en todos los países del mundo, también la influenza provoca cualquier cantidad de muertes, ¿no? Entonces, Sí, esto es muy preocupante. sí. Hay un fenómeno que ya se observó en el primer trimestre del año que está ahorita terminando y que fue como la temporada de frío, estrictamente la ¿Sí? temporada de influenza del 2020 en el hemisferio norte, en los países cercanos a al epicentro de la epidemia, que básicamente Japón, hubo muy poquita influenza. Y después, en el invierno del hemisferio sur, Australia, Argentina, también hubo muy poquita influenza. Entonces, algo que podemos prever y que casi te diría que con toda seguridad podríamos decir, es que la actividad de la epidemia de influenza va a ser relativamente baja, precisamente por todas las medidas que se están poniendo de control y de precaución para el COVID que también impactan a la influenza. Esto no quiere decir que no hay que preocuparnos por la influenza, pero Eso hay que es. estar conscientes en que el cubrebocas, la higiene de manos, la sana distancia, también detienen a la influenza, también detienen al virus sincicial respiratorio, también detienen al neumococo, que son infecciones que en esta época surgen mucho. Pero definitivamente las primeras vacunas, cuando menos para usos específicos, restringidos, como de emergencia, las vamos a ir viendo durante el primer trimestre del año que viene y cada vez más iremos viendo seguramente modificaciones en los registros sanitarios y permiso de uso en población más amplia. Y hacia la segunda mitad, te digo, del 2021 empezaremos a ver esto. No hay que perder de vista, Lolita, que estamos también presenciando una guerra económica por Uy, las sí. vacunas y una guerra geopolítica por el posicionamiento de lo que Claro. significa una vacuna. Entonces, hay que leer con mucha cautela los anuncios espectaculares que están dando las empresas y algunos políticos, porque lo que va a tener la última palabra son los datos técnicos, los datos Claro. científicos. Entonces, eso hay que irlo viendo con mucho cuidado para que la gente no pierda la confianza en que las vacunas van a ser seguras, van a ser efectivas y van a estar listas cuando tengan que estar listas. Ahora bien, se habla que estas vacunas, pues son dos aplicaciones, hasta donde tengo Sí, entendido. ¿No? sí, Platícanos un sí, sí, poco sí. sobre esto, Sí, por la, favor. la mayoría de los estudios, bueno, la mayoría de las vacunas que se están probando son de 2 dosis. Se pone una primera dosis y a los 28 días o al mes se pone la segunda dosis. Ese es un esquema más o menos habitual en las vacunas. Lo que se hace ahí es que hay una primera estimulación del sistema inmune y al mes una segunda estimulación ya más para que se establezca de forma más fuerte la respuesta. Dicho de Eh, manera coloquial, para que amarre, para que amarre, exacto. Y, la, ¿verdad? y solo hay una vacuna, la de Janssen, me parece, que es de una dosis, que ¿Ok? solo se está evaluando una dosis y eso puede hacer un poco más sencillo los esquemas y la disponibilidad de vacunas. Entonces, lo primero Hasta es la eso, disponibilidad del paciente, porque, pues, de dice, dígole, regresar, me van a tener que estar picoteando. Bueno, ¿sí? O de decir, yo ya me puse una y yo ya siento que ya no claro, ya necesito lo la otra y ya regreso, no, ya claro, no van a completar. Lo que se está evaluando es eso, ¿no? La durabilidad de la inmunidad todavía no se eso tiene, es. pues apenas se va siguiendo, y las dosis que a la mayoría van a ser de dos.
prácticamente todas son vacunas que tienen que ir en refrigeración, como el refri doméstico, pero en unos refrigeradores especiales que están Claro. bien revisados y bien verificados, excepto la de Pfizer, que es una vacuna que tiene que ir ultra congelada, que son unos equipos especiales que necesitan una infraestructura eléctrica y de equipos especial, ¿no? También. Sí, porque ya ves que en la Ciudad de México se va la luz una vez, sí, un día sí y Sí. otro también, entonces ahí está, Bueno, ahí se complica la cosa. fíjate, esos equipos necesitan una infraestructura especial de energía eléctrica y tal. En Estados Unidos, en Michigan, hicieron un centro de distribución, los de Pfizer, con 350 ultracongeladores ¿Qué y tal? ya están habilitando aviones, camiones, camionetas para la red de distribución. Pero, Sí. ¿tú crees que en un centro de salud, en No, una bueno, colonia, vamos a poder meter un ultracongelador ni de chiste? Entonces, no. ese es el otro gran tema con las vacunas, que vayan a haber un plan estratégico de vacunación que Sí, incluya la y que no se vayan a aceptación echar a perder, imagínate. y que incluya la aceptación Claro, de la población. de la Entonces, población, claro. exactamente, necesitamos eso y no perder pues, la confianza de que todo eso va a estar bien y al mismo tiempo no bajar la guardia con el anhelo de que ya está esa promesa y descuidarnos ahorita porque la epidemia sigue muy activa. Hemos visto cómo han fallecido tantísimas personas, Sí, y cuando tú ves así a la lejanía que mueren algunas, pues sí, te mortifica, te preocupa, pero cuando ya te toca a gente muy, muy cercana, es sí. cuando dices, No, es caray, una realidad y es una realidad que bueno, nos ha cobrado una factura tremenda respecto a lo de las comorbilidades, porque en sí, serio ahora más que nunca vemos el daño que hace la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades mal controladas. Eso es un problema de base sobre el que se vino a montar este desastre. Entonces, ahí sí hay que cambiar hábitos, hay que cambiar estilos de vida y estamos muy a tiempo de modificar eso y de asumir una vida más sana, una vida más sencilla. Y yo creo que la otra clave es identificar rápido a los enfermos, evitar contagios, prevenir complicaciones. Una persona, Lolita, puede estar contagiando desde 3 días antes de que se dé cuenta que está fíjate, enferma. Entonces, fíjate, en cuanto alguien empiece a estar enfermo, tiene que aislarse, ponerse el cubrebocas y evitar contagiar. Eso, claro. así vamos a romper la transmisión en las casas, en las colonias, en los trabajos, en el espacio público. Hay dos fenómenos importantísimos, que es la atención oportuna, es la clave. Una persona que Sí. está 4, 5, 6 días en su casa, medio que enfermo, medio que automedicándose, se va complicando poco a poquito y cruza un punto en el que es muy difícil regresarlo. No, Eso es bueno, otro. Y lo otro es que hay un componente genético que no termina de quedar claro cuál es, en el que, por ejemplo, algunas familias que entra el virus a la familia y en serio, acaba con 2 o 3 en una casa de 5, ¿no? sí, caray. Porque hay un componente genético que su cuerpo no logra controlar bien esa infección y no logra regular bien ese proceso y se complican. O gente que no sabía que tenía una enfermedad de base, una enfermedad de fondo y que con el COVID lo viene a descubrir. Mauricio, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta noche conmigo y te hago la atenta invitación para que sigamos dándole seguimiento a este tema que realmente pues nos ha pegado de manera impresionante en todo el mundo y que deseamos de verdad de corazón que mientras no haya una vacuna, que mientras no haya el remedio para esta enfermedad, que la gente se cuide, que por Claro que sí, favor deje Lolita. de pensar que no existe, porque Sí, existe sí, sí. y No, claro que sí, con muchísimo gusto y pues qué bueno que nos invites. Somos la Universidad de la Nación y estamos justamente para ayudar al país en estas situaciones tan críticas, así que agradecemos mucho tu atención, tu invitación y estamos con las puertas abiertas con mucho gusto. muchísimas gracias, Mauricio. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas.